la Semana Santa, o lo que se llama la Semana Santa o la Semana Mayor, termina con un evento. Es como la segunda venida de Jesús. Hablamos de la segunda venida de Jesús, pero no es una sola cosa, es un conjunto de cosas que forman un solo evento, como el tema del rapto, tribulación, etcétera, etcétera. Pero a todo eso le llamamos la segunda venida de Jesús. También cuando hablamos del gran evento de la resurrección, no es una sola cosa, hay una cantidad de elementos alrededor de todo eso que es importante que nosotros no perdamos de vista. Yo quiero hacer en esta semana, o quise hacer en esta semana, mucho énfasis, sobre todo en el día de hoy, sobre el tema de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana, estuviéramos aquí por demás, ¿cierto? Y así podría decir yo. Lógicamente yo no soy como Pablo, ni tengo el estatus, ni de esas cosas, pero yo podría decir que sin ninguno de los otros eventos, como la muerte, como los padecimientos de Cristo Jesús, no pudiéramos entender, no pudiéramos comprender el valor de todo esto que estamos viviendo y la razón de ser de nuestra fe. Cuando yo medito y analizo más todas estas cosas, cada elemento, me doy cuenta, Dios mío, todo esto es pasajero, todo esto es nada, todo me quejo porque todo, ahí la que avanza aquí y aquí, y resulta que todo lo que tú nos enseñaste en tu tiempo de vida sobre la tierra, tengo que aprender a vivirlo. ¿Ok? El fundamento de la enseñanza de hoy está en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, o no hay perdón de pecados en otra traducción. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre varias cosas, pero para mí el hecho en donde quiero centrarme es en el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la sangre es importante por varias razones. En el cuerpo humano, la sangre es la que transporta el oxígeno, los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Y al revés también, así como hay cosas buenas que transmite la sangre o transporta la sangre, también hay otras cosas como por ejemplo, por la sangre es que van todos los desechos de nuestro cuerpo, todo lo que se quema en nuestro cuerpo pasa por la sangre, pasando por los riñones o llegan a los riñones para que sean filtrados, y todos los desechos esos también puedan llegar a también los desechos del estómago, todo eso, y finalmente pueda ser excretado, sea por el sudor o por las heces fecales o por cualquier forma. Pero todo el conducto de todo eso es la sangre. Lo mismo pasa en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Necesitamos de la sangre de Cristo que transmite, que transporta todos esos elementos tan poderosos que necesitamos para que el cuerpo de Cristo tenga vida. Yo, entre más analizaba todo este tema, yo decía, Dios mío, todo está conectado. Fíjense, más de 2500 años atrás, el autor del libro de Levítico, Dios a través del autor del libro de Levítico, que fue Moisés, el que recopiló todo esto, dijo lo siguiente, en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok, entonces fíjense, la vida está en la sangre. Y hoy los científicos, 2500, 3000 años después, ¿qué han dicho? Que la sangre es un fluido de células, un fluido de células vivas. Hay vida. Cuando la gente somete al microscopio, al microscopio, a todas esas cosas de análisis, una gota de sangre encuentra tanta
tanta vida y tantas cosas que se impresionan. Y bueno, ¿y cómo Moisés se dio cuenta de eso? Moisés no tenía la revelación completa de todo eso, pero Dios sí, y Dios le mostró eso. Por eso la prohibición en el Antiguo Testamento de comer sangre, porque la sangre era la vida, y bueno, y todo lo que eso simbolizaba. Y todo esto estaba hablando, era como el preámbulo de lo que estaba por venir, de lo que estaba simbolizando, ¿cierto? Todo esto que estableció a través de Moisés sobre el sacrificio de los corderos, de las cabras, y bueno, y de los toros, y después las aves, todos esos sacrificios tenían que ver con derramamiento de sangre. Recuerda lo que vimos en Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa, remisión de pecado, perdón de culpa. Es una ley espiritual. Y es interesante porque los que hemos tenido desafortunadamente un recorrido o alguna experiencia con los temas de brujería, recordaremos o vivimos que los brujos utilizan el sacrificio de animales. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que nos pedían era una gallina, y ellos agarraban la gallina y no sé qué cosa, y hacían todo derramamiento de sangre de la gallina. Y cuando eran jóvenes, ellos pedían unos pollitos. Y no era que dejaban el pollito ahí, ay, qué bonito. No, no, ellos los mataban, y el derramamiento de esa sangre tenía sus connotaciones dentro del mundo espiritual. Y los que han conocido o conocen el tema de los grupos de rock, esos satánicos, ellos también en sus conciertos hay derramamiento de sangre o simbología, o hablan mal de la sangre de Jesús, porque todo el mundo espiritual conoce el poder de la sangre, y sobre todo cuando entendemos el poder de la sangre que fue derramada por Cristo Jesús. Ahora, Jesús dijo, cuando estableció la cena, dijo que bebiéramos su sangre para que nos hiciéramos parte del cuerpo y comiéramos su cuerpo. Los judíos dicen que nosotros nos convertimos en ¿cómo es que se llama eso que comen? Caníbales, pero también hay otro nombre, bueno, que nosotros nos convertimos en eso, pero no entendieron que esto era algo simbólico, entender, comprender lo que él estaba enseñándonos. Y lo que eso significaba para nosotros. Ahora, cuando recordamos Hebreos 9:22, que yo les decía este versículo, voy a leer el versículo, pero hay que leer siempre el contexto, porque si no leemos el contexto, o sea, lo que está antes y lo que está después, siempre hacemos interpretaciones erróneas. Como dicen por ahí, sacamos un texto fuera de contexto para armar un pretexto. A veces yo he visto gente que enseña cosas o sea, porque las enseñan fuera de contexto, pero si las entendiéramos en el contexto, tal como encaja, podríamos hacer una buena exégesis. Muchos de los enredos tienen que ver con eso, ¿cierto? Ahora estábamos hablando, me estaban preguntando, pastor, y esto, pero mira, tienes que entender el contexto y el contexto de toda la Biblia, para que te des cuenta cómo encaja una cosa con la otra. Incluso las malas interpretaciones vienen por eso, porque no entendemos en conjunto. La Biblia es un libro completo, no se contradice. Los que entramos en contradicción somos nosotros, porque no sabemos hacer una buena interpretación de la Biblia. Ahora, quiero, para ubicarnos en el contexto, esta es una porción que está en la carta a los hebreos. Los hebreos conocían todo esto y practicaban rutinariamente, religiosamente, todo este tema de los sacrificios. Ellos entendían todo eso, pero habían entrado en practicarlo y en practicarlo y practicarlo de tal forma que ya habían perdido la esencia de por qué hacían eso. Yo recuerdo mi vida, vamos a leer un poquito, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Espera un momentico y explico una cosita y te digo cuando yo me convertí a los 23 años y ahí fue cuando comencé a tener revelación de muchas de estas cosas. Pero, ¿sabe qué?
cuando yo volví a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, por un sepelio, ya la revelación de todas estas cosas era diferente. Yo decía, oye, Dios mío, y esta gente no se da cuenta de lo que está diciendo en la misa, lo que está haciendo, todo lo que eso significa, no se da cuenta. Pero en el mundo católico, como muchos de nosotros, entramos en repetir costumbres, las hacemos religiosas y no entendemos el sentido de por qué fueron dadas. Y entonces nos volvemos religiosos. Y yo volví tiempo después a un matrimonio católico de una prima. Y también, mientras iban celebrando la misa, yo veía y me iba meditando, y no se dan cuenta, pero es que lo han repetido tan consuetudinariamente, que ya, tan ritualmente, que ya perdieron el significado, el espíritu de cada cosa. Y así somos nosotros, repetimos a veces tantas cosas que perdemos la sorpresa, la maravilla de todas estas cosas. Es como cuando tú lees la Biblia todos los días sin entender, sin que te hable a ti, ¿me entiendes? Puedes tener mucho conocimiento. Sí, yo leí la Biblia, me leí 4 capítulos, pastor, pero esos 4 capítulos entraron, bueno, no voy a decir por aquí, sino por aquí, y salieron por allí y no hicieron nada, porque no hubo revelación, porque el Espíritu no se manifestó en esa persona. Vamos a leer versículo 11. Estamos en Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, en esta porción, mire todo el énfasis, mención tras mención sobre el tema de la sangre. Ahora, hay 2 episodios, el anterior pacto y el nuevo pacto. El anterior pacto también había derramamiento de sangre, pero era la sangre ¿de quién? De los corderos, de las cabras, de los toros, de cualquier animal, cualquiera de los animales que se permitían. ¿Y quién era el que oficiaba? Era Moisés. Bueno, Moisés no, estaba Aarón y estaban los otros sacerdotes que eran los que habían sido encargados de eso. Ahí, pero Moisés lo está mencionando ahí. Y en cambio, en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, ¿quién es el sacrificado? Cristo Jesús. Y la sangre, ¿quién es derramada? La de Cristo Jesús. ¿Y quién es el sacerdote? El mismo Cristo Jesús. Ahora, hay otra diferencia. Aquellos sacrificios tenían que hacerlo cada cuánto? Todos los años. ¿Y todos los años para qué? Para recordar, para no olvidarse, número 1, que eran pecadores, y número 2, que necesitaban reconciliarse con Dios. Pero en el Nuevo Testamento
por lo que estábamos viendo, Jesús lo hizo una sola vez, por eso nosotros no tenemos que estar haciendo el mismo sacrificio todos los años. Los hizo una vez, entró a ese lugar para siempre. Nos facilitó el acceso. ¿Se acuerda que él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Él con su sangre permitió, abrió el camino, nos dio acceso al Padre. Antes de eso, por eso era que la gente tenía temor de acercarse a Dios, porque como eran pecadores, el que veía a Dios moría. Porque Dios es un ser tan santo, tan puro, que Él no tolera tanto el pecado, la maldad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál era la forma para poder acercarse? Que la sangre del Cordero Perfecto fuera derramada sobre nosotros. Y cuando ya Él mira a Pacho, Él no está mirando los pecados y todas las cosas que sabe que yo tengo, que fui, que hice, que seguiré haciendo. No, Él está mirando a través de la sangre de su Hijo Jesús, y por eso puede verme, puede permitirme entrar y tener comunión hacia Él. Ahora, lo que nosotros hacemos cada vez que celebramos el partimiento del pan y el vino es algo, como dice él, para que recordemos lo que hizo, porque el sacrificio ya se hizo. 2020 y pico de años atrás, ya se hizo. Una sola vez, por siempre. Y lo que nosotros estamos haciendo es recordando. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Que recordáramos. Y él mismo dijo que lo hicieran en memoria de mí, o sea, recordando su memoria, lo que él hizo y lo que él estaba participándonos a través del pan y del vino. Yo les decía el jueves a los que vinieron que esto de celebrar la Pascua es algo pedagógico. El padre le daba la hierba amarga a los hijos: prueba, hijo. Y el peladito probaba: esto está amargo. Y el papá le decía: así eran los padecimientos de nosotros mientras estábamos siendo esclavos en Egipto. Hijo, y prueba la salsa pesada. Así, papi, está pesada. Así eran los trabajos de nosotros mientras estábamos esclavos en Egipto. Y hijo, prueba tal cosa, la sal y la no sé qué cosa. Y cada cosa que tenía una simbología era algo pedagógico para que los hijos, para que la familia no olvidara todo lo que padecieron y cómo el Señor los libró de todo eso. Es una ceremonia para recordar la libertad con la que el Señor nos levantó y nos dio libertad. Ahora, en este momento también estamos hablando de otra libertad, ¿cierto? Antes nosotros éramos cautivos, eso lo vamos a ver ahora más adelante, y ahora a través de Cristo Jesús Él nos dio libertad. Ahora, para que esta sangre fuera derramada, eso no fue instantáneo y ya, nada, derramó un poquito de sangre y ya. Hubo un recorrido para que esa sangre fuera derramada y fuera tan preciosa, tan simbólica, tan especial. Imagínense ustedes, dicen que pasaron más o menos 18 horas, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, cuando él finalmente muere. Y mientras tanto, esos tiempos fueron dolorosos, incómodos. Hubo un momento en que Lucas 22:44 nos dice que él sufrió una hematidrosis. ¿Qué es eso? Sudó sangre. Y ahí mismo lo dice, por el nivel de estrés, el nivel de estrés de lo que venía, de lo doloroso, de lo tortuoso, de todo lo que iba a padecer. Ese hombre en su carne comenzó a sudar sangre. Imagínense el estrés. Algunos dicen que se le revientan los vasitos de aquí por el estrés. Por el estrés
Dice, y estando en agonía y angustia, agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué era lo que él hacía? Estaba orando más intensamente. Orando, no dándose lágrimas. Ay, ¿por qué me metí en esto? ¿Y yo para qué hacer este llamado? ¿Y para qué esto? No. ¿Y ahora por qué me va a tocar? Y yo no me merezco esto. Él estaba orando. Y en medio de la oración, en medio, y eso fíjate, no quiere decir que cuando estamos estresados oramos y ya se nos va a quitar. A veces no se nos quita. Pero a veces lo que la oración hace en esos momentos de estrés es que nos fortalece para lo que viene. A veces creemos que orando evitamos que nos pase algo. Ay, el Señor me mostró que yo iba a pasar por tal cosa. Yo voy a orar para que no pase. Mi hermano, tienes que orar. Si no pasas, gloria a Dios. Pero si pasas por ahí, para que puedas ser fortalecido y no desmayes. Y eso fue lo que él le dijo también a los discípulos. Velad en oración para que no desmayéis. A veces en esos momentos necesitamos la oración no para evitar lo que vamos a enfrentar, sino para ser fortalecidos en medio de todo lo que íbamos a vivir o lo que vamos a vivir. Hay fíjate un concepto equivocado, porque se nos ha vendido la idea de que, ay no hermano, ora para que nada pase. Y cuando nada te pasa es porque tú estás bien con Dios. No. Entonces Pablo estaba mal con Dios. Entonces Pedro estaba mal con Dios. Entonces Juan estaba mal con Dios y todos los discípulos estaban mal con Dios. No. Es parte de la vida el padecimiento. Y también es parte de la vida para todo aquel que como vimos ahí, el Señor le dijo, toma tu cruz y sígueme. Ahí, creo que se nos ha vendido la idea de que Jesús nos dijo, vente para acá que no te va a pasar nada y la vas a pasar sabroso. Como dijo la candidata a la vicepresidencia, vamos a tener un país sabroso. Él no dijo eso. Toma tu cruz y sígueme. Y cuando dice tu cruz, él estaba pensando en eso. Con la espalda pelada de tanto latigazo que le dieron. Él no llevaba ninguna almohadita y tal. Y no es que se tomó un tramadol para que no le doliera, un ibuprofeno. Hermano, la carne pelada. Humillado y cargando la cruz. Y no se resistió. Estaba leyendo un comentario que cuando él está en Getsemaní orando y que está sudando sangre, dicen que por la época llegaban muchos visitantes a Jerusalén. Y de ahí, del monte de Getsemaní, a un campo que está por ahí, donde él podía, media hora de caminata, y huía de todo eso. Ahí en Getsemaní podía huir. Y no. Él permaneció ahí, en el plan y en el propósito de Dios. Yo me maravillo cada cosa que uno va descubriendo. Amado, nosotros nos gusta el camino fácil, sin dolor. Pero el evangelio no es eso. Hay un falso evangelio, que es el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la comodidad. Ese no es el evangelio que Jesús nos enseñó. El evangelio que Jesús nos enseñó es: toma tu cruz y síguelo. Eso es ser cristiano. Que vamos a tener rechazos como los golpes, burlas. Eso lo vamos a recibir. Eso lo vamos a vivir. Yo les decía a alguien, los que han tenido oportunidades de oír demonios, los demonios, si hay algo claro que hacen los demonios, las voces de los demonios son burlas. Se burlan de uno. Y que cristiano, y que pastor, y que no sé qué, todas esas burlas vienen del mismo infierno.
porque quiere desanimarte, llenarte de temor. Pero Jesús lo experimentó y ¿sabes qué? No salió corriendo, permaneció, continuó, sabiendo lo que venía más adelante. Uno va a veces, hay cosas ahí, bueno, en el camino, pues, ¿será que Dios quita eso? Aparta, soluciona. Pero él sabía exactamente todo lo que venía enfrente. Y aún así siguió adelante. Ahora, este fue un camino solo. Yo les contaba el domingo anterior, el domingo de Ramos. ¡Hosana el que viene! ¡Sálvanos, hijo de David! Todo el mundo alabando a Jesús. Y 5 días después, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y peor aún, ahora, solo. Todos los que habían estado con él, los que lo conocían, lo habían dejado solo. No se atrevían ni a saludarlo porque lo podían condenar a muerte también, a la misma muerte de Jesús. Y todos miraban de lejos el recorrido de Jesús. Hay momentos en la vida cristiana, por muy duro que sea, lo tenemos que caminar solo. Y ahí es donde será puesto a prueba lo que realmente tú eres. Yo recuerdo una vez, Mateo estaba como 3 años tenía, y a él le gustaba mucho, todavía en la vida le gusta mucho el tema de los desafíos. Y entonces estábamos en República Dominicana y vinimos de vacaciones acá a Colombia. Y alguien nos invitó a Pico Rico. No, o es McDonald's en Boca Grande. Y usted sabe en McDonald's que hay una zona de juegos, hay un castillo y todas esas cosas. Y entonces Mateo entró y comenzó a subir. Papi, aquí voy. Y yo desde acá, mijo, entra, sí, sigue, y súbete, no sé qué cosa. Y hubo un momento, hay como una escalera, pero es como de malla. Y metió el pie y se le fue y quedó enredado. Y yo no podía entrar ahí a sacarlo, porque, usted sabe, yo estaba bien pesadito, yo no cabía por esa puerta. ¿Me entiendes? Y yo desesperado por ver cómo lo desenredaba y a mí no me daban los brazos. Y el Señor me habló. Y el Señor me habló y me dijo, déjalo, Él puede. Él puede. Y él solito sacó su piececito y se desenredó. Papi, ya pude. Y siguió. Y yo, bravo, bien, Mateo. Era lo único que yo podía hacer. Así hay cosas en la vida en que nosotros tendremos que caminar solos y desenredarnos solos. Y el Padre estará en el cielo diciendo, bien, hijo, bien. Así es. Sigue adelante. Este que estaba atravesando eso, él había dicho, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se complacía en todo lo que le hacía, hasta en ese momento que pudo devolverse, salir corriendo. Pero él siguió el camino que tenía que caminar completamente solo, para finalmente ser sacrificado y derramar su sangre. Hebreos 12:4 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Mira eso. Mira todo. Piensen en todas las hostilidades. O sea, todas las cosas que le gritaban, los golpes, todas esas cosas. Y el abandono de los suyos. Y dice aquí, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Oye, el autor de Hebreos sabía que muchas veces nosotros nos queremos dar por vencidos. Pero él mira lo que dice, miren a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador
Y después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Nosotros nos enfrentamos al pecado y una medio luchita y no pude, vencido por el pecado. Y lo que Él nos enseñó es que la lucha contra el pecado a veces costará sangre, dolor, rechazo de nuestros amigos, de mucha gente. En el caso de los hombres, por ejemplo, cuando tanto ofrecimiento que hay en la calle. Una vez yo estaba trabajando en un juzgado y hubo ahí ya yo era pastor de jóvenes, y hubo una compañera ahí que, por decir alguna, se me ofreció y tal, y no sé qué, y se me acercaba así con la blusa abierta, y siempre me vas a ayudar, y no sé qué, y tal, y yo miraba a otro lado, no sé qué cosa, y entonces al final me dijo, mira, ¿y a ti no te gustan las mujeres? Sí, claro que me gustan, pero también le temo a Dios. Le temo a Dios. Y ese día yo estaba fuerte. Entonces yo rechacé la cosa, no, yo le temo a Dios, está todo sacado. Pero después vienen los otros días cuando estaba uno débil. Y ¿por qué? No sé qué cosa, y por qué no se me aparece ahora, que no sé qué. Dios sabe cómo nos fortalece en nuestras debilidades y en nuestros procesos para que podamos seguir adelante. Entonces, todo este recorrido doloroso para conocer el poder de la sangre. Ahora, la muerte de Jesús, la crucifixión, era una muerte solamente para los malhechores y para los extranjeros, como dice en Lucas 23, 32. Pero interesante, porque yo pensaba que de todas formas Jesús era extranjero. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Él era pasajero en esta tierra, ¿cierto? Y por eso lo crucificaron. Era la muerte más humillante. Una cosa que aprendí, uno ve a Jesús ahí con su taparrabo y tal. Eso no fue así. Él lo crucificaron en cuero, guindado en cuero ahí. Toda la vergüenza por nosotros. Y dice que fue clavado. Y bueno, las películas y los cuadros, ¿dónde muestran el clavo? Aquí. Pero los médicos han coincidido que cuando alguien lo clavan aquí, por el peso, se hubiera desgarrado, se cae. Entonces los romanos sabían eso, entonces lo clavaban aquí, que podía soportar todo el cuerpo. Y en esa posición guindada decían que una persona soportaba entre 2 y 6 días. Pero para que se cumpliera la escritura, para que todas esas cosas pudieran darse, como Dios había sido profetizado, Él murió. Y bueno, dentro del tiempo establecido. Y también Él murió no de una hemorragia, no de sangrado. Él murió de un paro, porque por la posición en que estaba, parte de la tortura es que cuando tú estás así, clavado los pies y las manos, por la posición terminas ahogándote. Y por el ahogo, el corazón se para. Así que así fue la muerte de Jesús. Además de todo lo emocional, lo físico, los médicos han descrito que fue fuerte. Los azotes que recibió lesionaron no solamente su piel, sino los riñones. A uno medio le golpean por aquí, imagínate, todos los latigazos que le dieron en la espalda por toda esta zona de los riñones y los demás órganos. Fuerte. Y caminaba con su espalda destrozada. Y una cosa también, la espina. Alguna vez leí sobre un estudio sobre las espinas o sobre la corona que le hicieron a Jesús. El tipo de espinas que se clavaron, unas pullas así largas, y esas se las clavaron. Y o sea, él no solamente estaba aguantando
el dolor en la espalda, el ardor de la piel, todo eso, sino también aquí en la cabeza, la puya aquí. Cuando hace años, cuando a mí me dio varicela, me salieron de las bombitas esas en la cabeza. Lo más duro para mí era cómo me acomodaba para dormir. Porque si era a un lado, ahí tenía la vejiga. Entonces, buscar el ladito, toda la noche pasaba viendo para ver cómo me acomodaba. Imagínate tú, ahora este hombre con unas espinas en toda la cabeza. Y cuando lo acostaron en la cruz, puyas clavadas aquí, haciendo presión, o sea, fuerte, doloroso. Y todavía nosotros creemos que hemos sufrido más que Dios, más que Jesús. Que todo lo hemos sufrido. Y todo lo que sufrió, y no se devolvió. Y no se devolvió. Finalmente una lanza en su costado hizo que saliera la sangre y todo lo demás. Ahora, hay algunas precisiones que para mí son importantes de esta enseñanza. Número uno, este evento, por cruel que fuera, nos hizo ver varias cosas. Número uno, que pudiéramos tener salvación, redención y vida eterna. Ahora, vamos a leer primera de Juan, capítulo 7. Perdón, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice Juan. Dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oye, mira, yo leí esta cosa y me golpeaba varias cosas. Número uno, si vivimos en luz, tenemos comunión con otros. No puede ser que tú digas que estás en luz cuando no tienes comunión con la gente, con otros. Es cierto, uno no le va a caer bien a todo el mundo. Pero si no tienes comunión con la gente, la luz del Padre, la luz de Dios no está en ti. Perdóname que te lo diga. Y entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando tenemos comunión. Pero si tú puedes hacer el análisis, y si no la tienes, entonces no tienes el beneficio. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y eso cómo opera? Por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Yo les decía, cuando una persona entiende, cuando realmente así el Evangelio se le ha revelado, tú no tienes que forzar nada, cosas. Es algo que sale naturaleza. La nueva naturaleza de Dios en ti produce la comunión, el servicio. El servicio, yo digo, en mi vida, apenas yo experimenté el tema de la salvación, yo no tenía ni 15 días y ya yo estaba buscando dónde servir al Señor. Y yo miré la iglesia, yo no podía predicar, pero sí me di cuenta que en la alabanza eran dos hermanitas mayores y una mujer joven tocando la guitarra. Esa era la alabanza. Yo dije, no, hombre, aquí necesitan otra guitarra. Yo tocaba guitarra. Yo dije, o las claves que yo tocaba, no, hombre, yo voy a servirle a ellos. Voy a servirle al Señor ahí. Y me acerqué al grupo de alabanza. Y eso no fue que yo llegué y de una vez, Pacho, qué bueno que llegaste, venga a tocar. No, eso fue esperar todo un proceso. Todo un proceso. Y cuando ya por fin entré al grupo de alabanza, como a los 6 meses me permitieron tocar en los ayunos.
Y después me permitieron tocar los miércoles, haciendo bulto ahí con la guitarra. Había alguien dirigiendo y yo tocaba acá lo mismo que hacía la persona. Y el día que me permitieron a mí tocar un domingo, amado, yo sentía que había alcanzado la gloria, lo más grande de mi vida. Porque la palabra, la luz, la sangre de Cristo comienzan a hacer una transformación en tu vida. Y cada vez hay algo más, hay algo más. Yo leía en estos días en Twitter alguien que decía, es imposible que tú hayas recibido el beneficio de la salvación y no te duelan los perdidos. No te duelan los perdidos. Pensar que tú estuviste en la misma condición y que esa persona va a ir al infierno si no conoce a Jesús y no te da nada. O sea, ese es el nivel de frialdad de nuestro corazón. Cuando vemos que el otro se está perdiendo y no sentimos nada. No sentimos nada. Mientras yo tenga resuelto mi problema, eso no. Mi problema, fíjate, lo pasajero, es lo pasajero, cuando lo eterno realmente es la salvación y la vida eterna. También a través de esa sangre se hizo posible la comunión con el Padre eterno. Hebreos 10, 19 y 20. Si lo tienes ahí, mi amor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del pelo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira todo lo que produce eso, la comunión con el Padre, todo lo que produce. El acercarnos confiadamente, ya no con la culpa. No, es que hay mucha gente que se porta mal. Y entonces, ¿qué dice? Yo no voy a la iglesia si estoy mal. Al contrario, tienes que venir al Señor, acercarte a Él. Cada día el pecado te alejará más. La culpa, el bloqueo espiritual. Pero cuando tú entiendes que Él te ama y que te ha perdonado, cuando entiendes la revelación de la sangre que fue derramada por ti y por mí, tú sabes que puedes acercarte a Él. Papá, pequé contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Pequé contra el cielo y contra ti. Aquí estoy. Entonces podemos acercarnos a Él. Ahora, también la sangre nos habla de victoria. Apocalipsis 12, versículo 11. Ahí me equivoqué, no es 1, es 11. En los últimos tiempos y al final de los tiempos, mira lo que dice aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces fíjense cómo han vencido por la sangre del Cordero. Ahorita está hablando, bueno, léete todo el contexto para que puedas ver, pero podemos tener victoria sobre el enemigo a través de la sangre de Jesús. Ahora, eso lo hemos convertido en algo religioso. También, desafortunadamente, las cosas que Dios nos revela las convertimos en experiencia religiosa, como dice el pastor Julio Iglesias. Yo recuerdo que a mí me contaban unas historias y a veces, amado, tú puedes oír algo, pero si no es bíblico, amado, deséchalo. Por muy bueno, por muy positivo, por no sé qué cosa, deséchalo.
Entonces yo escuché una historia, la sangre es poderosa, entonces tú tienes que aplicarla a la sangre, y la sangre, o sea, es como un amuleto. No entendemos que la revelación de la sangre es la salvación, el poder, todas estas cosas, no como un amuleto. Entonces yo escuché la historia y había en una casa un demonio, y entonces la hermana vino y puso entonces dijo, la sangre de Cristo está en las puertas y en las ventanas, y esos demonios se pegaban contra la pared porque no podían salir, estaban atrapados ahí y no sé qué cosa. Primer error, los espíritus traspasan paredes. Si por la puerta no pueden salir, por las paredes. Segundo error, la sangre no fue dada para eso. Es la victoria. La sangre, ahí es una declaración de victoria sobre el pecado. Pero nuestra mente religiosa, mezclamos una cosa. Cuando yo comienzo a contarme, en mis primeros años como cristiano, yo escuchaba historias y yo las creía todas. Pero cuando comienzo a avanzar y comienzo a ver lo que dice la Escritura, entonces cae por su propio peso. Entonces comenzamos a darle peso a lo que dice la Biblia. Y lo que no entendemos, dice la Biblia también, hay cosas que son reveladas y hay cosas que no son reveladas, hay que son ocultas. Entonces hay que esperar el tiempo que Dios nos revela. Yo no lo sé todo. Muchas cosas, yo siempre le he dicho, mi Biblia tiene interrogantes porque hay cosas que yo no he entendido, no comprendo. Y algún día Dios me dará respuesta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consiste simplemente en oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, y Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. Y yo veía varias cosas. Número uno dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Oye, antes de que nosotros conociéramos a Jesús, ¿cómo era nuestra vida? En la interpretación, en la visión de Dios. Vacía. Sin Cristo, nuestra vida era vacía. Pero, ¿sabe? Esa es la visión según Dios. Pero la visión según nosotros, oye, antes de conocer a Cristo, a mí me iba más bien. Yo ganaba plata y eso era trago iba, trago venía, eso eran las mujeres, eso era no sé qué cosa. Yo sí la pasaba bien. Pero ahora que me convertí, ahora es apretado y eso no sé qué. Y fíjate la concepción del hombre. Pero para Dios, esa era una vida vacía y también una vida de esclavitud. Y te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque el hombre, el ser humano, está tan vacío que comienza a llenar esos vacíos con cosas equivocadas. Cuando yo tengo un vacío en mi corazón por afecto, yo estoy hablando del hombre, estoy tan vacío en el tema del afecto femenino. Entonces ando buscando una mujer, la otra mujer, la otra, 3 mujeres a la vez, y creo que eso es súper macho. Eso es lo que está mostrando, es el vacío tan grande que tiene mi corazón, que ni una, ni 2, ni 3, ni 4 mujeres lo pueden llenar. Cuando yo no puedo sentirme, tomar una copa de vino en una comida y deleitarme con esa copa de vino y sentirme satisfecho, bendecido, no sé qué otra cosa por la comida, sino que tengo que tomarme la botella y no sé, eso muestra el grado de insatisfacción que tengo. Entonces, por eso, cuando la Biblia dice una vida vacía, es real.
es real. Y esa es la vida que tenemos sin Cristo. Sin Cristo. Y es la que el diablo quiere que volvamos a tener. Que si tú no te paras firme en el Señor, vas a volver a lo mismo, a patinar en lo mismo. A querer llenar de, por ejemplo, el tema del Facebook y de las redes sociales, la vida tan vacía de la gente, que si no le dan no sé cuántos likes, que si no nadie la ha visto, que si no le han dicho nada, entonces se siente vacío, que nadie les presta atención y no me han dicho nada. Vacío, necesitas de afecto, de reconocimiento. Pero cuando encontramos a Cristo Jesús, cuando comenzamos a llenar nuestro corazón, cuando comenzamos a ser sanos en el Señor, entonces ya nuestra vida no es vacía, sino es plena. Y sabe, amado, aún comenzamos a caminar en el Señor y no quiere decir que enseguida todo sea sano. Por eso existen los procesos de sanidad interior, como los retiros que tenemos. No, yo aprendí en una realidad. Nuestra vida, nuestro corazón es como un vaso que tiene una raja aquí, que son las heridas que hemos tenido en el mundo. Que nuestros papás nos abandonaron, que nos dijeron que el profesor, que la no sé quién, que alguien nos dio pura fisura. Y tú puedes llenar este vaso de agua, pero por la fisura se comienza a vaciar de nuevo y otra vez queda vacío. Pero Cristo, ¿qué hace? Cristo sella el vaso para que lo que recibas siempre esté lleno. Al principio, cuando estamos recién casados, yo le decía algo a mi esposa, pero tú me dijiste que me quieres, pero no me has dicho no sé qué cosa no me has dicho. Y yo decía, pero si te dije esto. Sí, pero eso fue la semana pasada. Usted sabe que a veces también las mujeres tienen amnesia. Eso fue la semana pasada. Esta semana no me has dicho nada. Hoy no me has dicho nada. Pero todo eso viene ¿por qué? Por las heridas. Y yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo ella me...? Claro, comencé a entender que mi esposa venía con sus heridas, que Dios estaba en el proceso de sanarlas. Y eso, ¿sabe cuánto ha demorado eso? Los 22 años que llevamos de casados y todavía falta. Entonces no piense, pastor, ore para que se le sellen todas esas cosas a mi esposa y ya, y con el yo te quiero sea suficiente. No, eso va a seguir el proceso, y ahora serán unas, después serán otras, pero es todo un proceso. Pero lo importante es que en Cristo Jesús, su sangre te está sanando. Otra cosita que dice ahí, dice que Él pagó un rescate, porque es que estábamos secuestrados, estábamos presos, y Él abrió la cárcel para que tú tuvieras libertad, porque antes no la tenías. Antes tú creías que tenías libertad, porque yo me tomo todas las cervezas que yo quiero, yo me acuesto con todas las mujeres que yo quiero, yo soy libre. Yo dejé de ser libre cuando me casé contigo. Todo lo contrario. Tan no eres libre que para poder llenar tus vacíos necesitas de todas esas cosas. Pero Él con una sola gota de su sangre cambió nuestra historia. Cambió nuestra historia. Ya me está acabando el tiempo y entonces solamente puedo decir, mira, y esa cautividad en la que estabas y preso como estabas, ese precio que se pagó fue la sangre de Jesús. No fue la sangre que tú derramaste, la que derramó Jesús, el varón perfecto, para que tú tuvieras libertad. ¿Cuáles son los efectos de ese evento? Número uno, Él dividió la historia en dos, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Los que somos creyentes, Él dividió la historia antes y después de Cristo. Aún pregúntale a un incrédulo, ¿en qué año estamos? En el 2020. ¿El 2020 de qué? De la era cristiana, mijo. Aunque no creas en Cristo.
Hay gente que dice, yo no necesito de Dios. Sí, no necesitas de Dios para ir al infierno. Pero para tener vida eterna, para tener salvación, necesitas de Jesús. Para que puedas llegar y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Él también cambió nuestros estatus de criaturas a hijos de Dios. Criaturas son el perro, el gato, el ratón, la cucaracha, la mosca. Todos fueron creados por Dios. Pero Juan, capítulo 1, nos dice que nos convertimos en hijos de Dios por Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces sí, hay muchas criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso es lo único que va a garantizar la eternidad para las personas que tú amas. Hay gente que tú amas, ay, qué bueno, te deseo la buena, que te vaya bien. Sí, la buena, pero va para el infierno si no conoces a Jesús. Necesitas llevar el mensaje de la salvación. Y el mensaje de la salvación no es carro, casa y beca, no. El mensaje de la salvación es perdón de los pecados, y el perdón de los pecados ocurre por el derramamiento de la sangre del Cordero. Un evento doloroso, pero es una realidad. Y también este evento nos demuestra que la palabra de Dios es verdad. Se cumplió cada detalle, no pudiéramos detallar cada cosa en que se cumplió la palabra de Dios profetizada. Y lo que está por venir también. Y también vemos el poder de la resurrección. Todos murieron y muerticos se quedaron. Pedro se murió, John Lennon, Mahatma Gandhi, Mahoma, menciónenme cualquiera, todos se murieron y muerticos se quedaron. Pero el único que venció la muerte es Cristo Jesús. Y el único que nos puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ahora, yo les decía, por eso nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hacemos sacrificios. La religiosidad de nosotros pues todavía la hay. Entonces la gente cree que el pan que utilizamos tiene que ser exactamente el que se vende en Jerusalén para poder celebrar, y el vino consagrado, no sé qué cosa. Quítele tanto perendengue, mi hermano. Cuando usted mira realmente cómo fue establecida la cena por el mismo Pablo, nos damos cuenta que lo importante es que la parte pedagógica, que recordemos en familia lo que él estaba haciendo. Vamos a ir a 1 Corintios, y ya ahora sí voy a finalizar, capítulo 11. Voy a leer desde el 20. Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer a su propia comida y no comparten con los demás. Y como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínense todo lo que pasaba. Se reunían en la cena del Señor. Y lo que pasaba era que se reunían a celebrar la cena del Señor, pero había comida. Estaba el vino. Entonces, mientras iban comiendo, y el pan que simboliza el cuerpo de Cristo Jesús, que fue quebrantado por nosotros, y el vino que simboliza, y en medio de todo eso, la gente al principio, las primeras veces, las primeras celebraciones, como en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y 3, Señor, lo hiciste por mí, Señor, te extrañamos, Jesús, la revelación. En Corintios, ya hace 30 años, ya se reunían, era para quedar harto. Oye, llega primero, que si no, llega él y se come toda la carne.
llega rápido, porque si no allá Freddy, cuando quiera llegar se tomó todo el vino y estaba chapeto. Habían perdido el sentido de por qué se reunían. Y mira, Pablo escribe para poner orden en eso. Y estamos hablando del año 70, 80, después de Cristo. Lo mismo pasa. Una vez estábamos aquí celebrando la cena del Señor y yo le dije, bueno, el pan y el vino. Y una persona cuando probó y se dio cuenta que era jugo de uva, yo estaba acá y me di cuenta de eso y Dios mío, ten misericordia. Porque él creía que era que iba a meterse su trago de vino. Y eso pasa todavía entre nosotros. Dice, versículo 23, pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Y luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagamos esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Esto para qué se hace? Se hace para recordarlo. Pero aún cuando se hace para recordarlo, no puede ser objeto ni de burla, ni de abusos. Porque mira lo que dice él aquí. Pues si alguno come el pan y bebe el vino sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Aunque es simbólico, no podemos jugar con esto. Es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Oiga eso. Pablo está confrontándolos. Esto no es un juego, sí es simbólico. Lo hacemos en memoria del Señor, pero no es un juego. No es un juego. Y dice, si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el vino, tomar el pan, pero antes de hacerlo, examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Examinemos si realmente hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Examinemos si verdaderamente la sangre de Cristo, como decía la canción, me transformó. La sangre de Cristo me transformó. Si me he sentido perdonado, si me he sentido lavado, si todas esas culpas que traía, si todos esos pensamientos de muerte, de destrucción que tenía, hoy que tengo la revelación de la sangre, se han ido. El profeta, orando, tuvo una revelación 400 años antes y dijo, por sus llagas hemos sido sanos. Ni siquiera había venido Jesús, pero él tuvo la revelación, lo vio 400 años antes. Así será de poderoso el sacrificio de Cristo Jesús, que lo vio y dijo, por sus llagas no seremos, somos sanos. Padre, gracias por este pan que nos habla del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo también es la iglesia. Tú te entregaste por la iglesia. Tú nos enseñaste a amar la iglesia. Tú nos enseñaste que sería quebrantado como sucedió y como sucede hoy en día todavía. Pero aún así, la sangre del Cordero nos perdonaría, nos limpiaría y nos restauraría. Hoy tomamos el pan para recordar tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Hola,
Si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.